Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a cómo hacer este estilo de gráficos usando iconos. Voy a usar este icono como referencia, pero se puede con cualquier tipo de icono, incluso iconos que tengamos descargados en nuestro PC. Así que bueno, vamos a empezar para aprender a cómo hacer este tipo de gráfico, para salir un poco de la rutina de los gráficos tradicionales de barras, etcétera. Así que bueno, empecemos. En este caso tenemos simplemente dos datos. Tenemos una cantidad de 40 para el icono femenino y 60 para el masculino. Vamos a seleccionar esta parte y vamos a irnos a insertar el gráfico. Listo. Inicialmente vamos a usar un gráfico de barras normal, de columnas, perdón, 2D simple, ¿cierto? Vamos a usar este y vamos a dar en aceptar. En este caso tendríamos ya insertado nuestro gráfico tradicional sin ningún tipo de cambio. Ese es el que vamos a usar como base o como referencia. Muy bien, una vez tengamos el gráfico listo, vamos a irnos a insertar. Vamos a dar clic afuera, ya que no necesitamos insertar en el gráfico directamente, sino afuera. Una vez estemos en insertar, vamos a ver la opción de iconos, ¿cierto? Y es aquí donde podemos elegir el icono que nosotros queramos. La verdad hay una inmensidad de iconos que podemos usar para los gráficos. Cualquiera de ellos es viable, sin embargo en este caso, guiándome por mi estilo de gráfica, voy a buscar un icono de un nombre o masculino, y es el que yo voy a usar. Vamos a usar este de acá. Vamos a darle en insertar. Vamos a cambiarle un poco el color a este icono. Vamos a ver que cuando está seleccionado nos aparece acá el relleno o el contorno, etcétera. En este caso voy a cambiarle un poco el color, digamos colocarle un azul. Y ahora vamos por el otro icono, que sería el icono femenino, ¿cierto? Vamos a ir nuevamente a insertar iconos y vamos a buscar el icono, en este caso de una mujer, que es lo que requiero para mi estilo de gráfico. Seleccionamos y seleccionamos luego inserción. Ya tenemos los dos. También vamos a cambiar el color de ese otro icono a un violeta, por ejemplo. Muy bien. Ahora ya tenemos el icono que queremos usar y tenemos también el gráfico que queremos utilizar. ¿Qué debemos hacer ahora? Muy bien, vamos a seleccionar el gráfico y luego la barra. Como vemos, en este momento está seleccionado el gráfico, y si doy clic nuevamente se me van a seleccionar ambas barras. Si yo doy clic nuevamente se me va a seleccionar solo la barra que necesito, que en este caso es la masculina. Una vez la tenga seleccionada voy a darle clic derecho. Me voy a ir a la última opción, la que dice formato de puntos de datos, y se me va a desplegar este menú. ¿Listo? En ese menú me voy a ir a la parte de relleno, que es la que voy a utilizar. Muy bien, ya tengo todo eso listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar el icono para que me quede en el portapapeles. Voy a darle control C y en ese momento está en el portapapeles. Voy a ir otra vez a seleccionar mi columna que voy a usar, voy a ir a relleno y acá me va a aparecer la opción de relleno con imagen o textura. Voy a seleccionarla y luego voy a darle clic en portapapeles. Listo. En este caso en el portapapeles tenía la imagen que quiero, que acabamos de darle control C. Ahora debemos hacer lo mismo pero con el otro icono. Así que copiamos el icono, control C, para que vuelva al portapapeles. Vamos a la columna que nos falta, que sería esta. Vamos al relleno y de nuevo relleno con imagen de textura y el portapapeles. Listo. En este caso ya tengo los dos iconos que requiero, y en ese estilo de gráficos ya me refleja también las líneas con las cantidades que yo quiero reflejar. Es una forma de hacerlo muy sencilla, una forma de utilizar los iconos para mostrar ese tipo de información. Ahora hay otra forma de que podamos usar los iconos, otra forma de que se vean, ya lo voy a mostrar, que sería esta, ¿cierto? Así que ahora vamos a empezar con este ejemplo, que también es muy similar, solo cambia una pequeña parte de una pequeña opción que vamos a modificar. Ahora vamos a irnos nuevamente a insertar, vamos a gráficos, vamos a más gráficos estadísticos y de nuevo las columnas, pero elijamos este tipo de gráfico para mostrarlo de esa forma. Listo, un gráfico de barras. Vamos a colocarlo por acá en la parte de abajo, y el proceso, como ya se imaginarán, para
colocar los iconos allí, inicia de la misma manera. Vamos a darle control C al icono masculino para tenerlo en el portapapeles. Vamos a dar los clics necesarios para seleccionar solamente la barra masculina. Vamos a formato de puntos de datos y nuevamente en relleno con imagen y portapapeles. Listo. Mismo proceso para el otro icono. Control C, 3, vamos a darle 3 puntos, muy bien, relleno con imagen y portapapeles. Ahora aquí viene la opción que debemos seleccionar para que en vez de verse un solo icono se nos vean varios iconos apilados, y acá está la opción de apilar en la parte de abajo del relleno. Como vemos, una vez seleccionamos la opción de apilar en ambos recuadros, ya no se va a ver uno solo, sino que se van a ver apiladitos cada uno y se ve mucho mejor que la forma anterior. Recuerden que este mismo método lo pueden usar con un icono que ustedes tengan descargado. En ese caso, simplemente en vez de darle fuente de la imagen del portapapeles, simplemente le dan insertar y suben el icono o el archivo desde su ordenador. Pero es lo mismo, ¿listo? Espero que les haya servido. Esto es demasiado bueno para cambiar un poco la rutina de usar siempre los mismos gráficos estándar de toda la vida y darle un poco más de vida a los informes de los trabajos que queremos presentar. Y nada, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Espero que estén muy bien.